Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que vaya germinando nuestra esperanza, Alfredo. Así es, señor Bayoco, ¿cómo les va a todos? Sí, mucha esperanza, porque están sucediendo cosas muy importantes que a lo mejor uno las puede esperar para mitad de año, pero no para arrancar ya el año después de un 2020 como el que llevamos, ¿no? Sí, porque sobre el cierre del 2020 apareció sorpresivamente, ingratamente, el tema de la prohibición de exportación de maíz. Muchas idas y vueltas en este tema. Finalmente, en estos últimos días, y felizmente, se corrigió ese desacierto por parte de los funcionarios. Entendieron, gracias a un diálogo fructífero, se han tendido algunos puentes impensados de la cadena, en este caso del maíz, que les hizo entender al funcionario de diferentes carteras vinculadas a agricultura que estaban equivocados. No es poco, no es poco esto. Vos, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas, pero ¿vos en serio crees que el gobierno no sabía esto? Que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, un hombre con muchísimo camino hecho, a pesar de que es una persona relativamente joven, pero con muchísimo camino hecho, no sabía esto. Que se iba a volver a cometer la grosería de 2008, cuando tuvo que salir todo el campo a la calle, en la famosa Guerra Gaucha. ¿En serio no lo sabía el gobierno? Pero a ver, si en ese entonces el jefe de gabinete era el actual presidente de la Nación. Lo sabía. Luis Basterra lo sabía. No había un funcionario en el gobierno que no supiera esto. Y sin embargo fueron igual, y además le dijeron, y además te voy a mojar la oreja. Te voy a sacar el decreto, te lo voy a levantar justo a la hora que vos vas a levantar el paro, que vos vas a comenzar el paro. Lo positivo en esto lo tenemos que decir, es que han recalculado, dieron vuelta atrás una decisión que había generado además un conflicto. Se podría haber evitado, seguramente, claro. Pero acá hay puntos suspensivos y hay mucha información entre paréntesis que hay que aclarar. El tema pasa por el pedido de algunos funcionarios que no tienen que ver estrictamente con el área de agroindustria o de agricultura y ganadería, que es pretender desacople de las materias primas, de los commodities, de lo que pasa en el mundo con toda esta ebullición que está ocurriendo respecto del consumo interno. ¿Quién lo paga? Ya la sabemos. ¿Querés que te dé la respuesta ahora o esperamos al final del programa? Sí, Luis. Por supuesto que todo esto lo va a terminar pagando el productor. El jueguito a ver cómo hacemos para pagar las deudas, y la va a pagar el productor. Mientras tanto, Alfredo, empezamos con estos títulos. Es el momento de los títulos, el momento habitual de Malena de los Ríos. Male, beso grande, que te recuperes pronto, te esperamos por aquí, si Dios quiere, la semana que viene. Estos son los títulos más importantes del sector. El gobierno levantó finalmente la prohibición para exportar maíz. Tras idas y vueltas, lo decidió en medio de un cese de comercialización de granos. Tras un encuentro con la mesa intersectorial, tomó esta decisión y además exigió a la cadena que no haya faltante de oferta de maíz para el consumo interno, con el compromiso además de que los funcionarios estén alertas y pretenden desacoplar los precios internacionales de lo que se paga en el mercado interno para cuidar la mesa de los argentinos. Atento con este tema. China sigue negociando inversiones para aumentar la producción porcina en el país. El foco está centrado en el cuidado medioambiental, y esto llega en un contexto donde se exportaron en el 2020 más de 42.000 toneladas, y esto representó el 5,5% de toda la producción. El ministro Culfas insistió en la idea de que Argentina tiene que dejar de exportar el cereal en granos y que éste sea transformado en carnes. Además, el funcionario sostuvo que China es un socio estratégico para el país. Brasil importará trigo con arancel cero por fuera del Mercosur. Es una medida permanente por 750.000 toneladas por año. La decisión del gobierno de Jair Bolsonaro generó mucho malestar en el gobierno argentino. El embajador Daniel Scioli mostró su disconformidad ante esta medida. Recordamos que Brasil importa al año unos 8 millones de toneladas y que Argentina además es su principal proveedor. Productores de biocombustibles reclaman por la ley para el sector. Cámaras del sector solicitaron al presidente Alberto Fernández que incorpore a la agenda de sesiones extraordinarias de diputados
el proyecto de prórroga de la Ley de Biocombustibles. La misma vence en mayo y por otra parte el proyecto tiene media sanción ya aprobado por Senado por unanimidad. Los empresarios invocan que la prórroga implica la continuidad de inversiones importantes con agregado de valor. Los títulos más importantes que compartimos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de conversar, creo, con uno de los grandes protagonistas que tuvo esta semana, con José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, integrante del Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Cómo está, José? Gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy buen día. Un placer inmenso estar con ustedes. Bueno, igualmente, el placer es nuestro y tenemos muchas inquietudes porque después de un sorprendente cierre de año, cuando el gobierno decide cerrar exportaciones de maíz, hubo mucho ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta vos fuiste una figura protagónica importante para, bueno, el desenlace que después vimos en estas últimas horas, que fue la apertura otra vez de las exportaciones de maíz. ¿Qué pasó en la reunión de esta semana, José? Contanos. En primer lugar, permitime decirte que no soy una figura relevante, sino por allí la cara visible de todo un equipo que ha venido trabajando con mucha pasión y dedicación, ¿no? Desde que sucedió esto, nos pusimos al hombro recorrer todos los pasillos de los ministerios que hicimos. Primero para explicar que no había un problema y que muchas veces con las medidas se generan problemas donde no los hay y que son medidas que no vienen a solucionar nada, pero valga la paradoja, vienen a crear más problemas, ¿no? Porque ¿de qué se trata? No había un problema en el abastecimiento de maíz. El jueves pasado llevamos números concretos hechos por la cadena, por las bolsas de cereales, de comercio, donde claramente surge que hay un maíz suficiente para empalmar la cosecha, de sobra. Con lo cual, bueno, lo que en aquella oportunidad tuvimos, digamos así, una apertura incompleta que también nos llamó la atención, ayer pudimos finalmente destrabar de todo. Vale la aclaración aquí, que nos parece que el Consejo Agroindustrial, si bien es el paraguas de todo esto y donde estamos las entidades, armamos una mesa intersectorial especialmente que tiene que ver con maíz. Porque acuérdense que cuando hablamos de Consejo Agroindustrial, esta era una entidad que tenía que trabajar con un proyecto de ley a mediano y largo plazo y ponerse por arriba de las tensiones propias de la cadena. En este caso había una tensión en la cadena, con lo cual ayer a la mañana, el lunes a la mañana convocamos a una reunión concreta para discutir esto, para validar si teníamos que asistir o no. Ahí hubo unanimidad que deberíamos sentarnos ante el Ministerio de Agricultura y bueno, donde finalmente se llegó a este acuerdo. Un acuerdo donde el Ministerio entiende nuestra posición, convinimos en tener sistemas de monitoreo para asegurar que no se exporte más de lo que corresponde. Estamos a un mes y medio de la nueva cosecha, con lo cual esos 8 millones de toneladas, 10 millones de toneladas que creemos que hay de saldo en stocks, es más que suficiente para proveer al mercado interno. Más o menos así fue la seguidilla de temas. José, a mí lo que siempre me preocupa en este caso no es tanto qué opinan ustedes, porque ustedes cuentan y nosotros nos vamos enterando. Y la gente en general, los productores ya están empapados. A mí lo que me preocupa es qué piensa el gobierno. Porque si en algún momento dijeron que no iban a tocar nada sin consenso, sin que ustedes les informaran y todo lo demás, y de golpe y porrazo, se mandan solos, así a la medianoche, toda una cosa muy rara. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué intuís? Se lo tendría que preguntar al ministro de Agricultura, no a vos, pero ¿por qué intuís que pasa esto? Yo creo que acá hay múltiples factores que tenemos que tratar de trabajarlos en conjunto en la cadena agroindustrial. Yo sé, y que a todos nos pasa, que a la mañana a veces nos da tanta bronca que nos da ganas de decir, bueno, que se pudra todo, pero no, creo que hay que redoblar el esfuerzo. Acuérdense, cuando arrancamos con todo esto, dijimos hay que convencer a la política, hay que generar herramientas que nos permitan un marco estable por los próximos 5 o 10 años. Ahora hay que convencer a la política.
Porque la política yo veo que echa mano a instrumentos en el pasado fracasaron, los tiene a mano. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también, porque a veces desde el propio sector vamos con planteos y demás que se provocan encerronas donde los funcionarios, insisto, echan manos a situaciones que tienen rápidamente a su alcance sin prestar atención al daño que genera. Ahora bien, creo que nos debemos como cadena, y por eso también la intención de hacer una mesa intersectorial, debatir profundamente dentro del espacio qué es lo que necesitamos, cómo podemos resolverlo, no llevar los problemas a un lugar donde la solución suele no ser la correcta para todos. ¿Es verdad, José, que algunos funcionarios que participaron de la reunión de esta semana que permitió el levantamiento de la prohibición de las exportaciones de maíz le solicitó a la cadena de maíz precisamente el desacople del precio del cereal con los precios internacionales? Sí, esta es una preocupación que la venimos observando desde el minuto uno que empezamos a plantear la rebaja, la pesada carga impositiva que tiene el sector, ¿no? Cuando decíamos tenemos también las retenciones. Un tema que surgía es, sí, pero seamos cuidadosos que si se disparan los mercados internacionales no se complique luego el costo de producción interno. Bueno, se dio en esta situación algo que es una bendición para nuestro país, para nuestra economía, la suba de los precios internacionales tan fuerte. A ver, esto mejora la rentabilidad de toda la cadena productiva, mejora fuertemente el ingreso de divisas, mejora fuertemente la recaudación fiscal, pero claro, le pega a la construcción de precios a aquel que tenga que abastecer el mercado interno. Sí, en ese sentido, desde la semana pasada que en la cadena estamos trabajando en qué herramientas podemos profundizar para evitar todos aquellos que nutren al mercado interno entren en estas situaciones. Bueno, y ahí hicimos un listado de cosas, desde mayor utilización de los mercados de futuros, donde se puede ir comprando a lo largo del año, arbitrando precios, herramientas que tenemos que trabajar con el gobierno en términos de financiamiento, en fin, hay varias. Y desde el gobierno ayer se nos presentó puntualmente la opción de crear un fideicomiso para temperar esta situación, cosa que dijimos, bueno, ya es otra cosa, ¿no? También en el medio está, recordemos que cuando se envió al Congreso el presupuesto se tomaban unos precios internacionales y se especulaba con una recaudación que hoy, por la mejora de los precios, esa recaudación va a ser mayor. ¿Por qué también no tomamos parte de esa mayor recaudación a efecto de la temporada del mercado interno? Pero bueno, fue una idea, la tenemos que debatir, nos comprometimos que vamos a debatirlo dentro de la cadena, a ver si es viable primero, si es aceptable, y si así lo fuese, ¿cómo lo armamos? ¿No? Porque por un lado podría ser una solución en dos vías, en bajar el costo de la materia prima, también mayor blanqueo de toda la actividad, porque esto obligaría a estar a todos dentro de un marco de cumplimiento de temas impositivos. Lo que pasa es que hay que ser cuidadosos con esto, que no sea una mayor carga tributaria, que no implique un esfuerzo adicional en términos de recaudación de impuestos. Así que, bueno, en definitiva, tenemos que trabajar en ello. José, ¿intuís cómo se enteró el presidente de la Nación o el gobierno, en su defecto, de que había solo 4 millones de toneladas de maíz, cuando en realidad el USA después lo deja totalmente descolocado con una información que supera holgadamente esos números? Creo que son las tensiones propias de la cadena. Acá hay un tema también que lo hemos puesto sobre la mesa, lo hemos discutiendo y tiene que ver con esto de los precios máximos, los precios cuidados, de tener cerrado el grifo a una canasta de productos cuyos algunos ingredientes son productos del agro, específicamente trigo, maíz. Hay que ser cuidadosos, y lo hemos expresado de esa manera, inclusive en el Ministerio de Producción,
de ver la incidencia real que, por ejemplo, tiene el maíz en el eviscerado de pollo, o en los lácteos, o en los huevos, o el trigo en el pan, porque cuidado, no pretendamos solo tener bajo control la variable que es producción agrícola, mientras por otro lado dejamos libre que aumente mes a mes el precio de los combustibles, nuevos impuestos, el salario vía paritarias con lo cual, una de las cosas que dijimos es, tenemos que trabajar en nuestra responsabilidad, pero también necesitamos que el Estado, que el gobierno en este caso, nos diga cuál es la política concreta que piensa llevar al futuro en este sentido de precios cuidados. ¿Cómo va a ser el ajuste periódico? No podemos tener precios que el último ajuste fue hace 8 meses, con todo lo que sucedió en el medio. Bueno, forma parte del paquete que hay que sentarse en la mesa a discutir. ¿Nos permitís, José, hacer una pausa breve? Regresamos con vos. Con muchísimo gusto, claro. José Martins nos está acompañando en Del Sector Campo. Ya regresamos. Y en Del Sector Campo seguimos compartiendo este momento con José Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Nos hemos explayado bastante con el tema maíz, creo que fue el tema emblemático de toda la semana, yo diría de lo que va del año prácticamente. Y otro de los temas que aparece, y muy sensible por cierto, Alfredo, es el tema del trigo y la decisión de Brasil respecto de trigo, teniendo en cuenta que es el principal comprador del cereal argentino y que además está en el contexto del Mercosur y que sabemos que tenemos aranceles preferenciales en el ámbito del Mercosur. Pero Brasil ha tomado una decisión de importar sin aranceles, con arancel cero, por un año 750.000 toneladas de forma permanente. La pregunta, José, es si esto te sorprendió a vos como actor importante del negocio del cereal. A ver, es algo que siempre está latente porque es un derecho que tiene Brasil en sus tratados con la OMC, con la Organización Mundial de Comercio. Lo que pasa es que no lo venía ejerciendo, el año pasado lo hizo. La verdad que nosotros tenemos todo el cereal necesario para poder abastecerlo. Que ahora lo haya hecho por decreto, bueno, por allí estremece un poquito más, pero siempre estuvo en los planes que esto podía suceder. Es un volumen también acotado. Yo sé que se han hecho gestiones hoy a través de distintas entidades con Cancillería para que refuerce todo el tema diplomático para convencer a Brasil de que se minimice esto, ¿no? Pero a ver, en lo que respecta a la cadena comercial, por allí duele, pero no sorprende. Argentina tiene la capacidad de proveer, Brasil es un socio comercial, con lo cual esta necesidad de tener un buen flujo tenemos arriba de la mesa. Bueno, esperemos que nuestros diplomáticos atemperen un poquito esto y podamos tener una mejor salida. José, ¿hay alguna novedad con respecto a la relación que tiene el Consejo con la mesa de enlace? Que haya, yo no digo que haya aflojado un poquitito, que se hayan acomodado un poquitito las cosas, pero siempre uno vio que había una cierta tensión y que por ese motivo, por desacuerdos y demás, la mesa de enlace no estaba integrada al Consejo. Pero esto, de alguna manera, creo que hay que verlo desde otro lado. La movilización de los productores fue fundamentalmente porque también hubo una enorme movilización de la gente de la mesa de enlace para que salieran a las rutas. Y esto fue inmediato. ¿Ustedes no notan como que ahí debería haber un acercamiento que pueda llegar a ayudar más todavía en todo este tema que están trabajando ustedes? Es que, si me permitís, nunca hubo un alejamiento. Lo que acá estamos diciendo es, pero a ver, déjame hacerte el speech general. Cuando hacemos el Consejo Agroindustrial Argentino, recuerden sigue siendo una entidad sin gobernanza. Acá no hay espacios de poder. Todas las entidades tienen absoluto peso en la opinión, en la decisión. Se fue nutriendo naturalmente. Hay 3 entidades gremiales del campo.
Una de ellas decidió no participar, somos muy respetuosos de que no lo haya hecho, pero siempre dijimos que el Consejo Agroindustrial está para impulsar un proyecto de ley a mediano y largo plazo, una política de Estado. No está para participar en temas gremiales ni coyunturales. Me dejaste picando la última pregunta, José. Dijiste, el objetivo del Consejo Agroindustrial es la elaboración de un proyecto de ley a mediano y largo plazo. ¿Cómo está esa elaboración de proyecto de ley y a qué apunta? Porque era, en un principio por lo menos, cuando se reunieron con la vicepresidenta, inclusive Cristina Fernández, muy ambicioso en materia productiva el mismo. Sigue siendo, y debo reconocer, para que tengan así gráficamente, durante diciembre hubo más de 25 reuniones de los equipos técnicos del Consejo Agroindustrial con los distintos ministerios del Gabinete Económico Productivo. Hemos tenido reuniones de ministros, hemos dividido en 6 mesas de trabajo. Una de ellas tiene que ver concretamente con el anteproyecto de ley que el ministro Guzmán nos prometió que lo tomaba como propio y lo enviaba al Congreso. Viene avanzado. Esta ley tiene que ver con los estímulos que necesita la agroindustria para generar inversiones, ¿no? Degradación impositiva, amortización acelerada, canjes, compra de semillas, etc. Hay otra mesa que viene muy avanzada y que tiene que ver con toda la desregulación de trámites administrativos burocráticos que frenan muchísimo la exportación a las pymes. Muy avanzado también. Y un poquito más atrás, economías regionales, carnes, biocombustibles, pesca, que creemos que durante enero le vamos a poner un poquito más arriba. Gracias por compartir este momento con nosotros, lo valoramos mucho, José, muy amable. Buen año, José, un abrazo. Lo mismo, un placer y a disposición. Gracias por el espacio. José Martins, en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, un minuto de ganadería. Y en este minuto nos metemos en el plato de los argentinos, que ha generado mucha controversia hasta en el ámbito político en estos últimos días. El 2020, en este sentido, se reveló como uno de los principales consumidores de proteína animal de todo el mundo. Está en el podio mundial. Es cierto que la ganadería bovina aportó mucho menos de lo que solía aportar. Esto tiene que ver no solo con caída de producción en los últimos tiempos, más allá de un excelente 2020 en este término, sino además en exportaciones importantes que ya representan casi el 30% de todo lo que se produce. Menos de 50 kilos de carne vacuna, 49.7, casi 50 kilos de carne aviar, 18 a 19 kilos de carne de cerdo, que fue la gran sorpresa durante el 2020, y 2 kilos más entre carne ovina y de pescados. Esto quiere decir que el plato de los argentinos está muy bien abastecido. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Daniel Vilula, que es el gerente de la Cámara de Productores Lácteos de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires. Tanto tiempo, Daniel, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí también, un gusto estar charlando, hacía un montón que no teníamos contacto. Buenísimo. La idea es hacer un poco un balance de lo que fue productivamente para el sector lácteo argentino el 2020. Tenemos idea, información de que desde el punto de vista de exportaciones fue muy bueno por un salto cuantitativo con respecto al año anterior. Ahora, si tenemos que hacer un balance general, ¿cómo nos da ese balance, Daniel? ¿Cómo se transitó este 2020? El primer semestre del 2020 seguimos teniendo rentabilidad positiva, pero ya empezaron a cambiar las cosas. La rentabilidad fue cayendo, ya empezó a caer a fines del 2019 y empezó a caer todo en la primavera del 2020, a final de año, y el primer semestre cayó la rentabilidad todo el tiempo, hasta que llegado a mitad del 2020, llegamos a la
al plano de empate, es decir, ya dejamos a mediados de año de ganar plata, entramos a empatar y como la tendencia no se revertía, o sea, los incrementos de la leche, del precio de la leche, iban por detrás de las tasas de inflación y de las tasas de devaluación, o expresado de otra manera, de crecimiento del dólar, a partir de que fuimos yendo detrás del dólar y detrás de la inflación, cada vez menos rentabilidad, hasta que a partir de mitad de año que empatamos, ya empezamos a caer. Y prácticamente todo el segundo semestre del 2020 hemos vuelto a trabajar a pérdida. Lo más dramático de todo, o sea, esto es bastante dramático en sí mismo, pero esto que le pasa a la producción también le está pasando a la industria. La industria, o sea, nosotros terminamos el 2020 perdiendo plata, todos, los productores y las industrias, pero los productores más que las industrias. El sector lechero, de haber agregado valor durante el durante buena parte, todo el 2020 que les decía, entramos a perder valor, a estar por debajo de la línea. Pero ¿por qué los productores perdemos, en este caso, en este periodo puntual, más que las industrias? Porque los productores no tenemos el precio que sería posible o necesitamos, porque las industrias tampoco tienen la capacidad de pago, las manos libres para poder pagar lo que podrían. Es decir, en el mercado interno, control de precios, precios pisados. En el mercado externo, retenciones, caída de las... cuando están las oportunidades, caída de los reintegros, ¿no? Además de las retenciones. Acá lo único que nos puede salvar es que se caigan unos cuantos. Que me dejó helado cuando yo lo escuché la primera vez, después ya no. Acá lo único que puede salvar es que se caigan unos cuantos. ¿Por qué no se puede repetir el 2019? ¿Por qué es tan tremendamente cíclico esto? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Hay un vicio que tenemos, y yo creo que es de casi todo el mundo, no solamente de acá. El productor lechero a veces no nos comunicamos bien con la sociedad. Y una de las cosas que no comunicamos bien a la sociedad es que damos la imagen de que siempre estamos mal, sufriendo, somos maltratados, somos, yo diría, a veces diría, somos abusados. ¿En qué escenario? En el escenario de los mercados. ¿Qué sé yo? Todos los mercados que uno conoce tienen momentos en que los factores determinantes o confluyentes determinan subas de precio, bajas de precio, estabilidad de precios, volatilidad. Y en general uno no escucha a productores diciendo... o sintiendo que se los roba, que se los persigue, que se los engaña, que se los maltrata, etc. Y yo sinceramente creo que en lo personal, no quiero comprometer a nadie en esto, yo creo que la realidad no es así. Creo que hemos avanzado mucho en el enfoque maduro, en el enfoque apoyado en datos reales, fidedignos, duros, sobre lo que nos pasa, y en esto nos ha ayudado mucho a darnos un espacio que no teníamos, no es el definitivo, pero sí es un gran espacio, que es el de la Fundación para el Desarrollo y Promoción de la Cadena Lechera, la FUNPEL. Tengo una última que necesito una respuesta corta en tiempo, porque se nos está terminando el bloque. La pregunta es, para recuperar rentabilidad hoy, ¿el sector tiene que sacarse de encima las retenciones? Para recuperar rentabilidad en lo inmediato,
lo más viable, lo más accesible y rápido es darle una flexibilidad lógica a la actualización periódica de los precios internos de los lácteos para que eso pueda trasladarse al productor. Y por otro lado, quitar las trabas que entorpecen en alguna medida o desalientan exportaciones en un contexto internacional muy favorable para poder hacerlas. El año pasado, así como les dije que crecimos 7% en producción, uno dice, ¿crecieron 7% en producción en un año de COVID, con la gente sin trabajar, encerrada? ¿Qué pasó? ¿Se tapó el mercado? No, no se tapó el mercado. Ahí voy a lo que le quiero cerrar a Alfredo. La diferencia es, lo importante para que nos podamos creer mutuamente y recuperar confianza, no solamente producción e industria, sector lechero con la comunidad, es cuando estamos mal, decimos que estamos mal. Cuando estamos bien, decimos que estamos bien. Y la verdad es que hoy el potencial de negocios externos es muy importante, muy importante. Y lo otro es esperar a que los precios de las commodities vayan recuperando, podamos ir restableciendo relaciones de precios y el clima nos acompañe. Pero lo más cercano son las políticas públicas. Y tenés razón, Alfredo, no estamos siempre mal, tampoco siempre bien. Es cambiante, tenés razón. Muchas Un abrazo gracias. grande. Chao. Daniel Vilula, en Del Sector Campo. El mercado de la hacienda en pie y de la carne, todo está relacionado. Y este 2021 empezó complicado para una demanda por el tema del abastecimiento y las dificultades que planteó lo climático, Alfredo. Sí, que se acentuó más en estos últimos días, que le cambió toda la escenografía al campo, evidentemente que haya llovido en zonas que parecía que el agua se había retirado para siempre, no es un tema menor. Y para muchos productores, y esto lo sabe la gente de campo, el agua es lo más importante, lo demás lo discutimos. Julio Butet, analizando el mercado de ganados y carnes en Del Sector Campo. Esta semana de operaciones en el mercado de Liniers, complete con volumen, la primera de volumen y de actividad plena en el mercado de Liniers después de las fiestas, mostró algunos leves quebrantos. Por un lado, tenemos para máximos corrientes de novillitos y vaquillonas bajas de entre 5, 7, 8 y hasta 10 pesos, según la calidad del ofrecido, que esperamos no se trasladen inmediatamente en principio a la carne, es decir, a la actividad de matarifes y abastecedores, y de ahí a la calle, a los mostradores. ¿Por qué? Porque para que desde el mercado de Liniers haya una corrección de precios tanto a la suba como a la baja, tiene primero que sostenerse a lo largo de unos 10 o 15 días ese nuevo valor en el mercado. ¿Por qué? Porque si los matarifes salen enseguida a transmitir una suba en 1 o 2 días de operaciones, es muy probable que pierdan ese cliente, esa carnicería que les compra habitualmente, si ese carnicero sabe que otro matarife o abastecedor está vendiendo la carne todavía al precio anterior. Entonces, cuando este precio se consolida, es cuando todos los matarifes en conjunto salen a vender la carne un poquito más cara. Con la cuestión del retroceso en los valores pasa algo más difícil todavía. ¿Por qué? Porque todos los costos a los matarifes les van subiendo y a medida que van acompañando estas subas, cuando el precio se estabiliza o pierde algo de terreno, suelen incorporar ese diferencial como una ganancia. Y en todo caso, si en algún momento todos juntos salen a vender la carne un poquito más barata, en este contexto inflacionario en el cual los carniceros están afrontando subas de salarios,
subas de impuestos, sobre todo la luz, que viene una suba muy importante en los próximos meses. Y también, bueno, por supuesto, el componente inflacionario en general que tiene la República Argentina, es muy probable que los carniceros, aún recibiendo esa media res un poquito más barata, tampoco trasladen eso si encuentran, aunque de forma un poco más trabajosa, la misma salida semana tras semana. En los últimos días, y particularmente el fin de semana pasado, las ventas en las carnicerías fueron mucho más acotadas de lo que habían sido en las fiestas y en el primer fin de semana de enero de este año 2021. Y esta dificultad se notó porque para los matarifes la descarga de carne fue mucho menor y esto se vio reflejado, como les decía, en el mercado de líneas. Pero habrá que ver si se puede traducir esta baja del mercado y este freno que hubo en el negocio en una baja en los mostradores, cosa que vemos realmente muy difícil. Habitualmente cuando la carne sube y cuando sube la hacienda en pie y termina subiendo la carne después de un periodo considerable de suba en el mercado de Liniers, por supuesto hay correcciones al alza en los valores en las carnicerías, pero no suele pasar cuando la situación es de quebrantos. Y en esta oportunidad será Antonio Monteagudo, también nuestro compañero, quien compartirá con nosotros sobre el tema zoonosis. Atentamente, Antonio. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. Las zoonosis son una característica a tener muy en cuenta y, por supuesto, no solamente en la Argentina, sino en todo el planeta. Pero, ¿cómo se manejan los análisis de riesgo? Hay un manual y esta es una novedad, una primicia que estamos dando en estos espacios, porque la Fundación Prosaya es Promoción de la Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria, ha determinado que era imprescindible realizar una obra, una llave para todos aquellos que trabajan en materia de sanidad animal, en este caso. Y confió la responsabilidad de su redacción, de su producción, a dos eximios representantes de la medicina veterinaria y, por supuesto, de la academia y la investigación, los doctores Emilio León y Marcelo Signorini. ¿En qué consiste este manual de análisis de riesgo? Nada más y nada menos que en un gran protocolo de 160 páginas que ya está disponible, dirigido, por supuesto, a profesionales, a administradores, tanto del sector público como privado. Y el dato relevante es que es el primero en su tipo en lengua castellana, un logro de la ciencia, de la investigación argentina y una contribución como herramienta eficaz para aquellos que están trabajando en el campo, en la actividad y en el control. También para la comunicación del riesgo, porque aquí se establecen pautas precisas acerca de cómo actuar, no solamente en la actividad pública, que es imprescindible hacerlo, sino en la privada. Un hallazgo, una contribución y un objetivo cumplido por Prosaya está disponible en la página web de esta institución. Y en el final, a propósito de lo que estamos comentando y también de lo que hemos recibido a través de las redes sociales, de la comunicación directa, se sigue insistiendo en el uso de fármacos veterinarios con destino humano. Concretamente se sigue hablando, por ejemplo, de la ivermectina. Y efectuadas las consultas, una vez más, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, los colegios veterinarios, la Federación Veterinaria Argentina, los centros de estudios, las universidades, los niveles académicos más encumbrados siguen insistiendo en la necesidad de ser precavidos
de no recurrir a, en este caso, medicamentos de uso veterinario para suministro humano, y mucho menos sin control médico. A tenerlo en cuenta, es una recomendación que tiene que ver con la salud y la vida. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Zoovet, nuestra receta, la mejor receta. En Del Sector Campo, el gustazo de recibir a Pablo Adriani. Qué momento para recibir y escuchar con atención a Pablo, Alfredo, ¿eh? Debe tener cosas bravas para decir porque no quiso venir personalmente acá, para no ponerse colorado delante nuestro. Pablito, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Me hubiera gustado estar ahí porque ha sido una semana muy importante desde el punto de vista de los mercados. Vos sabés que todos los meses el USDA, como le decimos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publica su habitual informe de oferta y demanda de todos los países del mundo y de todos los commodities. Bueno, en esta oportunidad, el informe del USDA de mitad de semana lo que trajo fue una reducción en la cosecha de soja americana de 1 millón de toneladas, una reducción en las existencias finales de soja en Estados Unidos a 3.4 millones, que es el nivel más bajo en 10 años. Sorpresivamente mantuvo la producción de soja en Brasil en 133 millones, estamos todos atónitos porque hace 3 meses Brasil tiene una sequía muy fuerte y todavía no la bajó la producción. Y bajó la producción de soja argentina en 2 millones de toneladas de 50 a 48. Conclusión, informe super bullish, como decimos en la jerga, super alcista, generando una suba de más de 50 puntos por bushel, límite extendido para la posición enero, y una suba de $45, el límite de suba para la posición de soja mayo del 2021, esto es unos 14 o 15 dólares por tonelada. Pablo, ¿qué lectura haces de la decisión de Jair Bolsonaro en Brasil de abrir importaciones con arancel cero para el trigo por 750.000 toneladas? Lo que hizo Jair Bolsonaro fue convalidar lo que todos los años Brasil utiliza como excepción de abrir 750.000 toneladas con arancel cero, a pasarlo a una medida permanente. Ojo, o sea, eso es lo grave del tema. Ya lo que está haciendo Bolsonaro es que sea permanente las 750.000 toneladas con arancel cero. No tiene que pedir permiso al bloque o avisar que va por 3 meses. Esa es la clave del tema, porque así como hoy son 750.000 toneladas, mañana pasado puede ser 1,5 millones o 2 millones. Entonces yo creo que Argentina, en ese sentido, el gobierno sigue adentro de un frasco de yogur desde el punto de vista de las relaciones internacionales. A los países, fundamentalmente a los que son los principales socios, nuestros principales compradores de productos, hay que hacer una relación de ida y vuelta y hay que mimarlos y no hay que atacarlos. Entonces yo creo que la política exterior argentina en el rubro de agronegocios no existe. O sea, el gobierno está preocupado por su política doméstica de la General Paz para adentro. Ni siquiera pasa la frontera, mira lo que te digo. Con lo cual, las consecuencias son malas para Argentina, porque eso implicaría que Argentina tendría que vender el trigo más barato de lo que lo está vendiendo. Y yo no sé si la reacción de Chicago de subir 30 puntos el trigo, casi $10, no tiene que ver con esta medida de Brasil, porque desde el punto de vista del informe de USDA, no produjo grandes variaciones en la tendencia de la producción y la oferta y demanda a nivel mundial, el USDA. O sea, fíjate vos como una medida regional puede tener impacto internacional, pero nos perjudica, porque tenemos que vender ahora el trigo más barato de lo que podíamos venderlo.
Muchas de las medidas que está tomando el gobierno nos han perjudicado, muchas. Pregunto, ¿qué pesa más? ¿Su ignorancia o su postura política ante todos los temas que evidentemente sigue siendo tan poderosa? Es un conjunto de factores. Ignorancia, postura política, ideología y la concepción del poder. La concepción del poder de este grupo que nos está gobernando es imponer todo de prepo, no consensuado, no hablándolo con los actores, productores, exportadores, industriales, todo de prepo. O sea, ellos están manejando el país como que estuvieran manejando una fábrica, el dueño de una fábrica totalmente tirana de la época de Rusia y China, que le dice a los empleados lo que tienen que ganar y lo que tienen que perder. O sea, está manejando el gobierno no desde el punto de vista de una estrategia geopolítica, de que Argentina, y esto lo tienen que entender, forma parte del reducido grupo de 5 países en el mundo que pueden no solamente producir, sino exportar alimentos y aumentar sus exportaciones. De los 145 países en el mundo, solamente 5 pueden aumentar sus exportaciones de acá a 15, 20 años. Eso no lo entiende ningún político, lamentablemente, porque toman al sector como una caja y como una política castigo, cuando el sector son argentinos como todos nosotros. Y todos quieren trabajo, progreso y libertad para operar, ¿no? Pablo, un abrazo grande, que tengas un excelente descanso. Nos reencontramos dentro de 15 días más o menos, ¿no? ¿Cómo te vamos a extrañar? Pero Exacto. la próxima tenés que venir acá y de traje, como venís siempre. Estaré ahí y bueno, voy a disfrutar de una semanita, 10 días en la playa, que fue un año muy, pero muy intenso y un comienzo también muy intenso y muy dinámico. Así que muchas gracias y nos veremos en 10, 15 días. Pablo Adriani, del sector campo. Ida y vuelta con ustedes del sector COM, la comunicación permanente. Nosotros, si Dios quiere, Alfredo, nos reencontramos. Vas a venir el sábado que viene, ¿no? Por supuesto, dentro de 7 días y a esta misma hora. Hasta cada momento. Muchas gracias.